Tengo COVID-19. No llegar al día 6 de la enfermedad. A través de este video vamos a aprender lo más importante y lo que debemos tener en cuenta con respecto al curso y al cuadro clínico de la enfermedad COVID-19. No debemos llegar al día 6 de la enfermedad. Acompáñenme. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Bueno, hola con todos. A las personas que ya conocen el canal, bienvenidos nuevamente. A las personas que recién sintonizan este canal, les doy la bienvenida. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, médico, especialista en temas de salud pública, en cirugía oncológica, maestro doctor en medicina y sobre todo desarrollador tecnológico, con estudios de investigación en la Universidad de Harvard. El día de hoy vamos a aprender algo bastante importante y hemos tenido la oportunidad de ver, evaluar varios casos. Esta pandemia ha permitido que nosotros vayamos investigando y vayamos conociendo un poco más sobre algo nuevo para la humanidad, que es la pandemia por el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Es muy importante entender que dentro de la historia natural de la enfermedad COVID-19 existen tres periodos claramente identificables en la gran mayoría de las personas, porque el paciente asintomático es prácticamente un cuadro en donde no se presenta esos tres periodos. ¿Cuáles son esos tres periodos? Tenemos sobre todo periodo de incubación o la fase de incubación, donde el paciente es asintomático, se conoce también como la fase presintomática. Tenemos la fase sintomática, en donde el paciente hace el cuadro clínico, y finalmente tenemos la fase postsintomática, ¿no? Cuando el paciente superó todo el cuadro clínico y que puede ser de manera espontánea por la parte de nuestras defensas o puede ser en base al tratamiento médico que haya recibido. Y finalmente la fase postsintomática, en donde el paciente termina prácticamente superando todo el cuadro clínico. Todo este periodo de tiempo dura entre 3 a 4 semanas. Muy importante. Tanto en la fase presintomática o periodo de incubación, en la fase sintomática y en la fase postsintomática, el paciente es infeccioso, el paciente contagia, el paciente propaga el virus. Es muy importante entender entonces que tanto en las fases que no tiene síntomas, que es la presintomática y la postsintomática, el paciente sigue infectando a las personas a su alrededor. Y muchas veces esas personas son los familiares. Así que es muy importante entender ello. ¿Cómo se hace el manejo del cuadro clínico? Y los invito a ver los siguientes videos que estamos publicando diariamente, en donde hablamos el tratamiento y hablamos sobre las medidas o lo que se está usando hoy en día. Hemos hablado de que el manejo se centra sobre todo en manejar la respuesta inmunitaria y manejar sobre todo la infección viral. Entonces todo ese tratamiento va a ayudar a controlar la enfermedad COVID-19. Pero es muy importante también conocer la historia natural y conocer qué pasa entre el día 5 y el día 7 u 8 de lo que es el inicio del cuadro clínico. En lo particular, cuando el paciente empieza los síntomas, cuando el paciente empieza el cuadro clínico, a ese día lo llamamos el día 1 del cuadro clínico, no el día 1 de la enfermedad. Recordemos que 5 o 7 días antes, el paciente estuvo en contacto con el coronavirus y a esta etapa se conoce como el periodo de incubación. Y si nosotros calculamos el día 1 que hablamos sobre lo que es el cuadro clínico, probablemente sea el día 7 de la enfermedad. Y es muy importante tener ese concepto. Entonces, al día 1 del cuadro clínico se le da al día en que empiezan los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Sobre todo para sospechar en COVID-19. Acordémonos, son fiebre, que se presenta en más del 80%, diarrea, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor de cabeza. Entonces son algunos síntomas que son prácticamente puntuales para pensar en COVID-19. Obviamente
En esta pandemia, todo síntoma asociado a ello tiene que ser descartado COVID-19. Una vez el paciente inicia el cuadro clínico, inicia con fiebre, inicia con lo que es la parte de dolor cabeza, con diarrea, ese día se cataloga como el día 1 de la enfermedad. Ese día va a ser el día 1 de la enfermedad, del cuadro clínico. Entonces, ese día 1 del cuadro clínico nos es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a definir en qué día está la enfermedad. Y vamos a conocer que sobre todo el día 1 del cuadro clínico, el día 2, el día 3, el paciente generalmente persiste con los síntomas, tiene fiebres intermitentes, dolor, malestar general, pero a partir del día 4 y del día 5, el paciente empieza a tener dolor torácico. ¿Y esto qué significa? Que los pulmones ya están siendo dañados. En el día 5, como ustedes pueden ver el video que hemos publicado, que habla sobre coronavirus, cómo es el cuadro día a día del COVID-19, en el día 5 el paciente ya tiene dificultad respiratoria y prácticamente el paciente está entrando en una neumonía. Acá se activó toda la cascada de la inflamación, acá se activaron todas las interleuquinas que son proinflamatorios, se activó lo que es la parte de la coagulación. Recordemos que justo publicamos un video en base a lo que es el manejo de la dexametasona en el estudio of Recovery de la Universidad de Oxford, en donde hablan sobre el beneficio de esta medicina con respecto al manejo del paciente con un cuadro severo del COVID-19. Entonces ahí entenderemos que el coronavirus usa los receptores que tiene la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y de esa manera bloquea ese receptor y no se puede sintetizar o metabolizar la angiotensina tipo 2. Y la angiotensina tipo 2 es una molécula proinflamatoria que estimula la inflamación y que estimula la coagulación. Es por eso que medicinas como la dexametasona, que es un corticoide, y la enoxaparina, en el manejo del cuadro ya en el cuarto, quinto, sexto día, son muy importantes a ser consideradas dentro del manejo. Entonces, ese día 5 el paciente ya empieza a hacer la neumonía y empieza a activarse toda la cadena de la inflamación. El día 6 el paciente ya tiene neumonía establecida y lamentablemente la falta de aire, la dificultad respiratoria y la desaturación de oxígeno se manifiestan. Acá es donde el paciente ya va a requerir oxígeno y es donde lamentablemente, sumado al colapso del sistema sanitario, el paciente tiene mucha posibilidad de no encontrar oxígeno y fallecer. Entonces, es muy importante conocer el cuadro clínico y evitar llegar al día 6 de la enfermedad. Evitar llegar a buscar ayuda cuando ya estamos en el día 6 del cuadro clínico. Es muy importante entender esta información y sobre todo no debemos llegar al día 6 de la enfermedad para buscar recién ayuda. No debemos nosotros esperar que nuestro familiar ya haya hecho fiebre hace 2 o 3 días, esté con malestar general, le estemos dando sobre todo algunos antipiréticos, como por ejemplo el Panadol, o le demos medios físicos para bajar la temperatura, pero el paciente ya en el cuarto o quinto día tiene dolor de pecho y en el sexto día ya tiene dificultad respiratoria. Y es ahí donde uno se desespera y busca al médico, busca los hospitales, busca las clínicas y no encuentra. Y el paciente le falta el aire, el paciente está en dificultad respiratoria, el paciente está entrando a insuficiencia respiratoria y cada segundo que pasa el paciente se complica y lamentablemente como no hay sistema sanitario el paciente puede fallecer. Entonces es muy importante entender este concepto. Tenemos que nosotros llegar a identificar el cuadro clínico y ponerle y catalogarlo día 1 del cuadro clínico y saber que a partir de ese día el paciente en el día 5, el día 6 se puede complicar ya que he estado observándolo. Tengo la oportunidad de poder seguir a pacientes y hacerle este ejercicio para identificar cuál es su día 1 del cuadro clínico y poder yo proyectarme y decirle, ojo, los días más difíciles de la enfermedad van a estar en el día 5, 6, 7 y 8. Y hay que estar vigilantes y hay que estar ahí con el manejo. He visto pacientes, por ejemplo, que vienen y estamos acá coordinando con esto de las videoconsultas que hemos podido implementar.
Me comenta, me dice, doctor, sí, mi papá empezó el cuadro clínico hace 3 días, ha estado con fiebre, ha estado con malestar general. Entonces yo digo 3 días, ok. Hace 3 días fue el inicio del cuadro clínico, día 1. Hoy día estamos en el día 3. ¿Qué significa eso? Que probablemente el papá se complique en el día 5 o el día 6. Entonces es muy importante. Por eso siempre voy a preguntar la fecha de inicio de síntomas. Por ejemplo, me dice, inició ese día 22 de junio. 22 de junio. Entonces yo pongo el día de hoy. Calculo, digamos, estamos 26, 27. Ya, si estamos 27 y fue el inicio del cuadro el 22, han pasado 5 días. Hoy día que el paciente recién consulta, hoy día el paciente ya está en riesgo. Está consultando en el día 5 del cuadro clínico. ¿Qué significa eso? Que mañana, que sería el día 6, el paciente podría estar entrando a neumonía. Y es muy importante explicarle eso. Y al paciente y a la familia le explicamos. Algo que tiene que tener un paciente con COVID-19 es un oxímetro de pulso. Es muy importante medir la saturación. Si el paciente presenta una saturación menos de 90%, ese paciente requiere oxígeno. Si no recibe oxígeno, entra en insuficiencia respiratoria y la posibilidad de complicaciones. Y el riesgo de muerte se incrementa. Entonces es muy importante entender que no debemos llegar al día 5 o al día 6 del cuadro clínico para recién buscar ayuda. El manejo es oportuno y debe hacerse desde el primer día de inicio de los síntomas. No esperar el día 5 o el día 6 en donde el paciente tiene dificultad respiratoria para recién poder actuar. Cuando hacemos eso, lamentablemente el pronóstico del paciente empeora y no tenemos la posibilidad de poder ayudarlo. Bueno, a través de este video hemos aprendido algo muy importante con respecto a identificar oportunamente el cuadro clínico del coronavirus. Es muy importante entender y catalogar al inicio del cuadro clínico como el día 1 del cuadro clínico, porque a partir de ese día, los días siguientes van a tener un nombre que va a ser el día 2, el día 3, el día 4, y así poder identificar que entre el día 5 y el día 7 u 8, el paciente está en riesgo de complicaciones. Ese es el pico más alto de la enfermedad. Entonces tenemos que nosotros identificar ese problema, identificar esos días para evitar llegar a lo que es complicaciones. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a suscribirse a este canal. Es un canal, como ustedes ven, de medicina. Es un canal donde nosotros compartimos la experiencia, tanto científica como la experiencia del manejo clínico. El objetivo de este canal es poder brindar la información que usted requiere, es poder, a través de sus preguntas, estar haciendo estos videos que van a ayudar mucho a poder identificar y poder manejar sobre todo esta pandemia que nos ha tocado vivir y que tenemos que enfrentarla y que todavía tiene para varios meses y no sabemos cuál será el futuro, porque es un futuro incierto con respecto a esta pandemia. Lo que sí debemos saber es que si nosotros estamos informados, vamos a poder actuar a tiempo y poder evitar las secuelas o las complicaciones severas de esta enfermedad llamada COVID-19. Los invito a suscribirse al canal y apretar la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para que usted tenga conocimiento de los futuros videos que vamos a ir publicando y las transmisiones en vivo que también hacemos. Los invito también a seguirme en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook como Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, en Instagram y en Twitter como @dr_Luis Pacora. A las personas que desean que evaluemos su caso de manera personalizada, hemos establecido el servicio de las videoconsultas. A través del número que sale en pantalla, el +51 996 831 867, usted puede comunicarse para pedir información de cómo agendar una cita. Lamentablemente no estamos y no vamos a responder consultas por el mensaje. ¿Por qué? Porque la medicina es compleja. No significa, doctor, tengo dolor de cabeza, ¿puedo tomar ivermectina? Bueno, señor, va a disculpar, ese mensaje no se va a responder. Se tiene que evaluar el caso, se tiene que definir cuál es su edad, cuánto pesa, si tiene antecedentes, es diabético, hipertenso, asmático, ha tenido cáncer, cuándo empezó el cuadro clínico, cuándo tiene los síntomas, en qué día se encuentra de la enfermedad. Así que va a disculpar las personas que escriban para poder
tener respuestas médicas de una consulta a través de un mensaje de texto. Eso no lo hacemos, no lo hemos hecho y no lo haremos en el futuro. Eso no se hace. La medicina es así. Es más, las videoconsultas no reemplazan a la consulta médica, pero estamos en tiempo de pandemia. Estamos en tiempo en donde no puede haber contacto físico. Estamos en tiempo de cuarentena. Hay muchos países en donde no pueden salir de casa. Entonces va a ocupar las personas que desean, el teléfono está ahí. Estamos ahí brindando. Tiene un costo. Usted a través de el teléfono va a poder tener la información. No es un costo excesivo, no es una consulta como una consulta física. Es más, el cálculo de la videoconsulta es prácticamente 3 o 4 veces menos de lo que sería una consulta en persona. Y brindamos 30 minutos para poder evaluar su caso. Así que, por favor, si usted gusta, está ahí el teléfono para que pueda comunicarse. El objetivo es poder orientar y evaluar su caso. Toma un tiempo, toma entre 25 a 30 minutos de evaluar un caso. Y nosotros estamos dando ese tiempo. Así que es muy importante. Los invito a que sigan este canal y que puedan ver toda la información que vamos publicando. Si usted tiene alguna duda, puede escribirnos para poder orientar y poder hacer un video con respecto a eso. Si usted quiere una consulta, tiene el teléfono. El mensaje de texto, lamentablemente, nosotros no podemos revisar a veces tantos mensajes que nos escriben y poder responder todos ellos. La caja de texto es para poder preguntar alguna duda, mas no podemos hacer consulta por los mensajes que nos escriben. Es muy importante entender ello. Estaremos pronto en un nuevo video. Los invito a que me escriban qué temas les gustaría que publiquemos para tomarlos en consideración y hacer videos sobre ello. Bueno, un saludo con todos. Soy el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo y estaremos pronto en un nuevo video. Hasta luego.